Escuchemos ahora al asambleísta Wamba. Que nos sigue a través de los medios legislativos. Realmente es preocupante la manera como han tratado este tema. Nosotros en la Comisión de Salud, inmediatamente de haber recibido la resolución emitida por el Pleno de la Asamblea Nacional, se trató este tema de investigación, importante para esclarecer muchos temas. Mas, sin embargo, tanto tiempo ha transcurrido y recién, acabando de cumplir ya casi 5 meses, se pone a consideración este importante tema. Estimados compañeros, solo por recordar, se trata de un caso denunciado a través de los medios de comunicación, pues tras la detención del señor Daniel Salcedo por posible vinculación en la red de corrupción de los hospitales, se evidenció que esta persona registraba el 41% de discapacidad auditiva y esta certificación habría permitido hacer uso de beneficios que le corresponden solo a las personas que registran una discapacidad debidamente comprobada. Este escándalo se agranda tras descubrir que los señores no eran los únicos que poseían los carnets de discapacidad, aparentemente obtenidos de manera irregular, sino que también serían beneficiarios de este documento varios funcionarios de alto nivel como jueces y asambleístas. Es en este sentido que el Pleno de la Asamblea Nacional ordena la investigación el 7 de julio del 2020, misma que concluye dando lugar a un informe que es presentado al presidente de la Asamblea Nacional por parte de la Comisión de Salud como organismo asignado a la investigación con fecha 19 de octubre de 2020 y que contiene las recomendaciones para el inicio de procesos de control político y varias autoridades posiblemente vinculadas al caso. Lo esperado ante la presentación del informe por parte de la Comisión Especializada del Derecho a la Salud al señor presidente de la Asamblea era que lo coloque de manera inmediata en el orden del día para conocimiento y resolución. Mas, sin embargo, ante la evidente demora en el tratamiento, con fecha 9 de noviembre del 2020, presenté a la Comisión de Salud una moción para que de ahí se exhorte al presidente a cumplir con su deber, para que de manera inmediata se ponga en el orden del día el conocimiento de este importante informe. Moción que fue enviada mediante resolución, la misma que fue aprobada en la comisión por unanimidad. Nuevamente, al ver que la resolución emitida por la Comisión Especializada de Derecho a la Salud para colocar de manera inmediata este punto en el orden del día, en el Pleno de la Asamblea, no había tenido pues la suficiente celeridad o atención por parte del presidente de la Asamblea, presentamos junto a la compañera Marcela Holguín el 15 de diciembre del 2020 un cambio del orden del día, exhortando nuevamente al presidente de la Asamblea Nacional se coloque dentro del punto a tratar pues en el Pleno de la Asamblea este importante tema. Resolución que nuevamente fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que no se lo colocaba. Se advierte además que es importante medir los tiempos, pues en lo que concierne a la exministra Catalina Andramuño, quien renunció a su cargo, colegas asambleístas, ciudadanía y personas con discapacidad, el 21 de marzo del 2020, es decir, hace un año, 2 días exactamente, renunció la exministra Andramuño. Pero qué casualidad que transcurrieron 5 largos meses y no se trató este tema. Ese tema tan importante que es la salud, el que se ha mantenido relegado de la agenda del Ejecutivo, de la agenda legislativa, de la primera función del Estado, por lo que es importante recordar que la exministra Andramuño, sí, se encuentra vinculada al caso del reparto de los hospitales, y para quien se recomendó en el informe lo siguiente: recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional autorice a la Comisión de Fiscalización y Control Político, inicie el trámite de juicio político a la ex ministra de Salud Pública, doctora Catalina de Lourdes Andramuño Ceballos, por incumplimiento de sus funciones otorgadas por la Constitución. Además, que en el reparto de los hospitales, como ustedes saben, y que esto fue denunciado públicamente por varios medios de comunicación en los que se cambiaban votos
precisamente por cargos públicos, e incluso mencionando el exministro también Ceballos, en el tema del reparto de los hospitales, quien dijo que él había recibido varias llamadas de asambleístas para gestionar cargos públicos. Denuncio firmemente el cálculo del tiempo que han hecho seguramente para que esta recomendación posiblemente ya no tenga efecto, colegas asambleístas, pues el artículo 131 de la Constitución de la República de Ecuador, en su parte pertinente dice: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de sus funciones que le asigna la Constitución y la ley. Y en la parte pertinente, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Hoy hablamos de 1 año, 2 días. Entonces, aquí se evidencia una vez más que hubo componentes, votos a cambio de cargos y en sí el reparto de los hospitales. Y hoy sí, al fin lo estamos tratando. Esto es una hipocresía, colegas asambleístas, que falta de respuesta oportuna para los grupos prioritarios de nuestra sociedad. La conexión con la ciudadanía no es un tema de discurso, sino de hechos. Se evidencia dándole celeridad al tratamiento de temas tan sensibles como este. Recuerden que se trata de un caso de robo de derechos a uno de los grupos más indefensos de nuestra sociedad, como son las personas con discapacidad. Tomen en cuenta que mientras hay personas con discapacidad real que se encuentran pasando por engorrosos trámites administrativos para que se les certifique esta condición, otras personas inescrupulosas, estando en perfectas condiciones de salud, utilizan este documento para beneficiarse del mismo, al evadir impuestos, traer autos de lujo, artefactos, incluso obtener subsidios. Hago un llamado a todas las bancadas a que se vote por acoger todas las recomendaciones presentadas en el informe, especialmente las que hacen referencia a los juicios políticos para los funcionarios, la exministra de Salud, doctora Catalina Lourdes Andramuño Ceballos, el exministro de Salud Pública, doctor Juan Carlos Ceballos, el señor Javier Torres Correa, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Todos ellos como responsables del correcto funcionamiento del sistema de salud y acreditación de los diferentes tipos de discapacidad, que son los que permiten acceder a derechos destinados a la construcción de capacidad y a la construcción de los derechos para las personas con discapacidad, y no para un grupo de sabidos que, manipulando a los funcionarios públicos, logran hacer negocios de leyes creadas para la inclusión social. Leyes que se tramitaron aquí, en esta misma asamblea, y hoy han sido deshonradas por unos pocos asambleístas que, dejando de controlar la ejecución de la ley como es su rol, como su rol lo exige, son posiblemente los culpables de haberla infringido. Digo posiblemente en el caso del asambleísta de la bancada de Creo, el asambleísta Fabricio Villamar, por ejemplo, realizó todo lo que estuvo a su alcance para eludir la investigación. Y es por eso que no realizo una afirmación, porque en la bancada de la Revolución Ciudadana solo se acusa con certezas, pero por ello insisto en aprobar la recomendación 7.16 del informe de la comisión que dice: sin perjuicio de las acciones que viene realizando la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, la Comisión del Derecho a la Salud, en base a la documentación remitida por el Ministerio de Salud Pública, quien informó haber detectado irregularidades en la obtención del carnet de discapacidad del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, legislador que, según los reportes del Servicio de Rentas Internas y Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con importación de un vehículo, hechos que riñen el correcto proceder de los asambleístas, quienes son responsables políticamente ante la sociedad por sus acciones u omisiones. Recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional como el máximo organismo de decisiones legislativas, con fundamento en las atribuciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respetando el debido proceso y el principio de inocencia. Asimismo,
Dice, leyes que se tramitaron en esta asamblea y que además han sido soslayadas por este mal elemento de la Asamblea Nacional. Y concluyo, compañeros asambleístas, el sector de las personas con discapacidad es un grupo extremadamente sensible y permanentemente excluido en nuestra sociedad, al cual no podemos fallarle dejando esto en la impunidad. No seamos cómplices del incumplimiento de funciones, de los ministros del reparto, de los ministros de la corrupción, de los ministros de los privilegios para vacunarse y del hurto de los derechos de las personas que luchan día a día por encontrar una sociedad justa y un Estado que respete y ejecute políticas públicas para quienes realmente lo necesitan y no para aquellos que por ambición miserable se han burlado de la ley y han usurpado el derecho de las personas con discapacidad, para quienes expreso mi respaldo y mi respeto y consideración por su perseverancia y lucha permanente. Gracias, presidente y colegas asambleístas. Hemos escuchado ahí a la asambleísta por la provincia de Pichincha, Cruz. Nancy Guamba. Recordó que la exministra de Salud, Catalina Andramuño, renunció a su cargo el pasado 21 de marzo.